días, amigos, bienvenidos a este su programa Bien por Casa. Arrancamos ya la mañana con todas las pilas, casi entrando al mediodía. Seguro están las señoras ya preparando el aderezo para el almuerzo. Hasta acá huele, qué rico. Hoy ya tenemos un programa interesantísimo, así que eleven el volumen del televisor si es que están haciendo cosas para que puedan escuchar toda la información que tenemos para ustedes hoy día. Vamos a hablar sobre el embarazo múltiple, cuáles son las causas del embarazo múltiple y sobre todo qué cuidados debemos tener si es que tenemos un embarazo múltiple. Enseñando con el ejemplo, señores, hay que tener mucho cuidado qué es lo que les decimos a nuestros hijos y sobre todo qué es lo que nosotros les mostramos como padres. Ellos aprenden mirándonos, así que revisemos pues cuál es nuestro comportamiento. Enseñando con el ejemplo. Cuidado con la compra de juguetes. Ahora que ya prácticamente estamos en fiestas, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir el juguete que vamos a regalarle a nuestros hijos, sobrinos, ahijados. Hay que tener mucho cuidado con esto. Finalmente, vamos a hablar sobre las discusiones. Las discusiones enferman. Hay que elegir el momento, el lugar y sobre todo cómo expresar de manera asertiva nuestras emociones para evitar estas discusiones que nos enferman. Hoy nos enteraremos cómo nos enferman. Vamos entonces con nuestro primer tema. Vamos a hablar sobre el embarazo múltiple y ya está nuestra invitada sentada aquí con nosotros. Ella es la doctora Maribel Dextre, que es ginecóloga. Buenos días, Maribel. Buen día, ¿cómo vas? Bienvenida. Gracias. El embarazo múltiple. Cuando hablamos de embarazo múltiple nos referimos a un embarazo que viene con mellizos, trillizos. Sí, la definición de embarazo múltiple es tener más de un bebé dentro de nuestro útero. Lo usual y la especie humana es unípara, ¿no? Los otros animalitos sí pueden tener mayor cantidad de crías. Nosotros, la especie humana, tenemos un bebé y para eso estamos diseñados, pero puede haber alteraciones que nos puedan dar 2 o 3 o 4 bebés, ¿no? Ahora, ¿cómo nos enteramos que tenemos un embarazo múltiple? ¿Cómo nos damos cuenta? Los síntomas iniciales pueden ser mayor cantidad de náuseas o que la barriguita crece mucho más rápido para la edad gestacional que aparentemente podemos tener, pero el diagnóstico exacto lo hace la ecografía. La ecografía en el primer trimestre, en los primeros 3 meses de la gestación, esa es la que nos diagnostica si hay más de un bebé en la cavidad uterina. Si es así, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener? ¿Podemos hacer nuestra vida normal, tranquilamente, o de repente debemos cuidarnos un poquito más? Sí, mira, si con un bebé tenemos que tener cuidados, con 2 o más de 2 debemos de tener mucho más cuidados, evitar hacer esfuerzos. Muchas veces a partir del 5.º mes, con un embarazo múltiple, ya estamos como si fuésemos a dar a luz, ya se siente la barriga y el peso y todos los síntomas como si tuviésemos ya los 7 meses. Entonces hay que disminuir la cantidad de trajín que hacemos usualmente. Tenemos que tener las consultas mucho más cercanas cuando son 2 bebés, porque pueden haber problemas médicos asociados. Si una paciente tiene un embarazo múltiple, más de 2 bebés ahí, o uno o más de 2, puede tener preeclampsia, que es la presión alta durante el embarazo, puede hacer diabetes, puede tener amenazas de parto prematuro. Sabemos que la prematurez puede llevar a muerte o morbilidad o alguna enfermedad del recién nacido porque no está preparado todavía para nacer. Entonces muchos de esos problemas médicos se pueden ir viendo en las consultas cuando son cada vez más tempranas, no más cercanas. ¿Por qué se da un embarazo múltiple? ¿Cuál sería la causa? ¿Es genético? ¿Es hereditario? Sí, mira, hay predisposición, por ejemplo, por ciertas razas de tener embarazos múltiples. La raza afroamericana tiene mayor predisposición que la raza oriental. Eso es uno con respecto a raza. Otro es si tenemos múltiples hijos. Las mujeres multíparas, las que tienen 2, 3, 4, 5 hijitos, puede tener en un siguiente embarazo, puede tener bebés, dobles bebés, ¿no? Otro podría ser el tratamiento de la infertilidad. Muchas mujeres que están sometidas a tratamientos para quedar embarazadas pueden tener 2 bebés o más, dependiendo de cómo estimulen los ovarios de estas mujeres. Otra de las causas es al azar. Hay 2 tipos de embarazos múltiples, ¿no? Se clasifican.
Uno es que tenemos, usualmente sucede, que tenemos un óvulo y ese óvulo es fertilizado por un solo espermatozoide. Eso nos hace tener un solo bebé dentro de la cavidad uterina y terminar la gestación con un solo bebé. Pero existe una alteración de que ese óvulo, que ha sido fecundado por un solo espermatozoide, pueda dividirse en dos. Eso nos da gemelos idénticos, que comparten la misma información genética. Inclusive para más adelante, si por A o B habría alguna enfermedad, podrían ser donantes entre ellos. Existe otro tipo de que sale el óvulo, pero dos óvulos son fertilizados por dos espermatozoides diferentes. Entonces, esto nos da los gemelos fraternos o no idénticos, o los que conocemos comúnmente como mellizos. Estos gemelos de dos óvulos y dos espermatozoides que son fertilizados pueden ser parecidos y tienen un sexo diferente, puede ser un hombre y una mujercita. Entonces, eso tiene que ver también con la herencia o puede ser al azar, ¿no? Ahora, me imagino que cuanto más niños vienen en el vientre, en la cavidad uterina, es mucho más peligroso. Es de mucho más riesgo. Lo que más frecuente vemos, y la proporción es de un embarazo múltiple por 100 o 200 en alguna literatura, cuando es un embarazo de trillizos, que así se llama, o cuatrillizos, cuando son cuatro, son cada vez menos posibilidades, ¿no? Pero puede suceder. Y es más, una paciente puede duplicar este riesgo si es que toma inductores de ovulación. O sea, estas mujeres que se automedican o toman lo que les dijo la amiguita que les iba a ayudar para ovular bien, a veces pueden tener más de esas gestaciones, o el mismo procedimiento de una fertilización in vitro. Muchas veces colocan 2 o 3 embriones y solamente uno de ellos progresa, pero a veces progresan los 3 dentro del útero, ¿no? Y es mucho riesgo. Eso te quería preguntar, en el caso, por ejemplo, de trillizos, cuatrillizos, que sé que es más aislado, pero igual, sí. ¿Cuáles son ahí los cuidados? Mira, para la mamá ya debe de hacer reposo. A partir de las 20, 22 semanas, como te decía, el volumen abdominal es mucho más grande y tiene que hacer reposo. ¿Cuál es el reposo? En cama o estar solamente en un lugar, no estar trajinando y estar cercano a su centro de salud donde se va a atender. Otra de las cosas es que estas mujeres tienen que tener el doble de hierro, una mejor alimentación, unos controles mucho más cercanos. ¿Cuál es el riesgo para los bebés que nazcan prematuros? El útero tiende a crecer junto con los bebés, pero llega un momento en que la cantidad de líquido amniótico de cada bolsita de los bebés es demasiada, entonces va a arrancar con un trabajo de parto. Ese trabajo de parto es un trabajo de parto prematuro y los bebés van a nacer antes de haber cumplido su maduración, sobre todo pulmonar en estos casos, ¿no? En el caso del embarazo múltiple, ¿el parto recomendado sería parto natural, cesárea? Depende de cómo estén viniendo los bebés. Lo usual, si el primer bebé, el que está más abajo, es más cercano a la zona cervical, que es la que se va a dilatar, debería de estar de cabeza. Si es así, se puede dar un chance vaginal, pero si el primer bebé está viniendo atravesado o está viniendo sentadito, se prefiere un parto por cesárea. De todas maneras, es un parto por cesárea si hubiese alguna complicación también materna, ¿no? O que los bebés estén viniendo en posiciones diferentes a la normal. ¿Y esto se puede ver también a través de la ecografía? Sí, la ecografía. La posición de los bebés. La posición de los bebés, sí, también lo podemos ver por ecografía. Nos dice en qué posición están viniendo, pero a veces esas posiciones, como son bebés pequeñitos, pueden ser variables. Yo te hago una ecografía ahora y veo al bebé que está sentado y de pronto cuando hago el tacto vaginal y le estoy dando un chance vaginal que nazca por abajo, puedo sentir la posición diferente o que cambio de posición, porque recordemos que estos bebés, muchos de ellos no pueden llegar hasta los 9 meses. El volumen abdominal no lo permite y empiezan con contracciones antes del tiempo, antes de la maduración, ¿no? Por último, una vez que los bebés nacen, como evidentemente
van a nacer de manera prematura, ¿cuál es el cuidado con ellos? Me imagino que al principio estarán en una incubadora, luego en casa, ¿cuál es el cuidado que le corresponde a la mamá? Al inicio, bueno, primero que nosotros como ginecólogos tenemos que ya avisar a nuestro equipo de pediatría, de neonatología, que están viniendo bebés múltiples, ya sean 2 o sean 3. Para cada uno de ellos tiene que haber un pediatra. No es que un pediatra va a atender a uno, va a correr y va a agarrar al otro a atenderlo. Es un pediatra o un neonatólogo para cada uno de los bebés. Una cuna para cada uno de los bebés. Las principales complicaciones son las respiratorias en estos bebés. Posteriormente, ya cuando los bebés salen de alta, el neonatólogo los evaluó y todo, lo principal es la lactancia materna y mucho calor. Ahora, me preguntarás cómo va a dar de lactar una mamá que tiene 2 bebés. Hay técnicas que se le enseñan, ponen a un bebé con la cabecita aquí adelante y el otro a este lado y se les puede dar de lactar los 2 a la vez, porque uno llora, inmediatamente va a llorar el otro. Entonces es difícil sacarlo a uno de la teta y ponerlo al otro bebé. Entonces se los coloca a los 2 en esta posición y se puede dar de lactar a los 2 a la misma vez. Y necesitamos siempre el apoyo del esposo o el apoyo de un familiar muy cercano que nos ayude en esta etapa, porque sabemos si con un solo bebé, tú que eres mamá, yo que soy mamá, sabemos todo lo que sufrimos con un solo bebé. Imagínate tener 2 bebés. Hay mucha más depresión posparto en mujeres que tienen embarazos múltiples. Me imagino que sí. Maribel, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos hablado sobre este tema tan interesante y sobre todo pues tan educativo, ¿no? Para las mamás, sobre todo aquellas mamás que están gestando. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte rapidito y al regresar vamos a hablar sobre cómo enseñamos a nuestros hijos con el ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Con esto volvemos.